Hola, humano. Bienvenido a un nuevo corto documental de Marginal Media. En esta ocasión respondo a una petición que uno de vosotros, Rolls, me hizo ya hace unos meses. Rolls lleva 5 años viviendo y trabajando en China. Llegó al tiempo que el presidente chino actual, Xi Jinping, era elegido presidente. Llegó a China con la impresión que más o menos todos tenemos del país, una nación que poco a poco va abriéndose más al modelo de Occidente. Después de 5 años, Rolls me comenta que su percepción ya no es exactamente la misma, ni la suya, ni la de muchos observadores internacionales, ni la de algunos chinos que están sufriendo una represión sin precedentes en los últimos 30 años. En este corto documental reflexionamos sobre algunos aspectos que parecen indicar que China, a pesar de su modernización, se desliza políticamente hacia su pasado. ¿Camina China hacia una dictadura? La historia no existe para condenarnos, pero está para no olvidarla. Hablar de dictadura en China es algo serio. El mayor genocidio de la historia moderna de la humanidad fue el cometido por Mao Zedong contra su propio pueblo al matar de hambre entre 45 y 60 millones de chinos. Eso ocurrió hace menos de 60 años. Que al presidente chino de hoy, Xi Jinping, comiencen a llamarle el nuevo Mao, debería de ponernos sobre aviso. Vamos a repasar escuetamente cómo funciona la política en China. Los ciudadanos chinos sí votan, pero lo hacen solo a nivel local, para escoger los representantes de la Asamblea Popular de su municipio. Esta es la base de una pirámide de poder que, según se va escalando, va restringiendo la libertad de elección. Los representantes de esta Asamblea Popular en la base, y solo ellos, olvídense ustedes ya del ciudadano de a pie, escogen a los representantes de la Asamblea Popular que haya por encima, y así sucesivamente, de asamblea en asamblea, hasta llegar a la Asamblea Popular Nacional, que es el único órgano que interviene en la elección del presidente. Es previsible ver que quien quiere escalar esa pirámide de poder, para poder llegar arriba ya ha de estar bastante domesticado. No es solo China, esto ocurre dentro de cualquier partido político de nuestros países. O eres parte del equipo o te quedas fuera. La diferencia, en el caso de China, es que todo esto ocurre dentro de un único partido político, el Partido Comunista, que no es el único partido político existente en China. En China existen otros 8 partidos políticos a los que colectivamente se les denomina partidos democráticos, y su número de militantes aumenta. Pero no se hagan ilusiones, el más nuevo de estos partidos fue creado hace ahora 70 años. Todos ellos operan dentro del sistema de poder establecido por el Partido Comunista. No existen partidos opositores. Para no extendernos más, baste decir que cuando hace 5 años la Asamblea Popular Nacional escogió a Xi Jinping como presidente de China, lo hizo por 2.956 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. En octubre del año pasado, Xi Jinping fue reelegido como presidente para un segundo mandato de 5 años. Era lo esperado. Pero hubo otros detalles de este Congreso del Partido Comunista que no fueron los esperados. Por primera vez en una generación, el nuevo comité permanente no incluía a un líder más joven que sería preparado como heredero aparente de Xi Jinping, cuya presidencia ha de terminar al final de este segundo mandato, según lo estipula la Constitución china. La falta de un sucesor potencial podría verse como una señal de que el presidente Xi pretende dominar más allá de este próximo periodo de 5 años, ya sea por permanecer en el cargo o detrás de la escena. Xi Jinping acumula poder en torno a él. Otro ensalzamiento de su figura ha sido el hecho
de que sus ideas y su nombre hayan sido incluidos dentro de la Constitución del Partido Comunista, algo que solo han conseguido dos líderes, el fundador de la nación, Mao Zedong, y Deng Xiaoping, responsable de la matanza de la plaza de Tiananmen, de la que ahora sabemos se masacraron unos 10.000 civiles. La decisión histórica de emparejar el nombre del presidente con el estatus de estos colosos políticos envía una señal clara a los funcionarios de toda China. Cuestionar al presidente Xi o sus políticas va a ser considerado una herejía ideológica. La nueva era iniciada por Xi Jinping ya se equipara a la de estos líderes. Mao creó una nación, Deng la modernizó, y Xi quiere restaurar su grandeza retomando ideales revolucionarios de Mao y basada en el orgullo nacionalista enraizado en las antiguas tradiciones de China. ¿Cómo puede Xi Jinping haber acumulado tanto poder e influencia en solo 5 años de mandato? Xi Jinping desconfía de las ideas liberales occidentales y sospecha de las intenciones de los Estados Unidos y otras potencias occidentales. Durante su primer periodo en la presidencia, Xi se ha enfocado en fortalecer los controles nacionales, comenzar a construir un ejército moderno y poderoso y elevar el perfil de China en los asuntos mundiales. La temática escogida para este corto documental me lleva a centrarme a partir de ahora en el primero de esos 3 aspectos, esos controles nacionales que Xi Jinping está implementando, su política doméstica. Hace menos de 2 meses, este prominente activista llamado Wu Gang, detenido en 2015, fue condenado a 8 años de cárcel por subversión, lo que los críticos consideran es la sentencia más dura aprobada en una ofensiva gubernamental contra el activismo que comenzó hace más de 2 años. Desde julio de 2015, las autoridades chinas han venido deteniendo activistas y abogados de derechos humanitarios sistemáticamente. Estas personas son hostigadas, vigiladas, intimidadas, detenidas y recluidas, como denuncia Amnistía Internacional en su informe China 2016-2017. En Hong Kong han venido desapareciendo personas que trabajan en librerías y editoriales especializadas en libros críticos con el régimen comunista, y los libros más polémicos han sido retirados. También en Hong Kong han desaparecido varios millonarios presuntamente relacionados con la campaña anticorrupción que el presidente está llevando a cabo. Cuando el pasado junio Xi Jinping visitó Hong Kong para conmemorar los 20 años de soberanía china, la isla asistió al mayor despliegue militar hasta la fecha. Hace 20 años Pekín se comprometió a respetar un sistema mayor de libertades en la ciudad que en el resto del país, con libertad de prensa o independencia judicial. Pero estos últimos años, las injerencias del gobierno central han aumentado, lo que está generando tensión. Algunos observadores apuntan que la campaña anticorrupción destinada a limpiar el Partido Comunista de elementos corruptos también está sirviendo para eliminar posibles rivales políticos. Familias que habían contado con el favor del gobierno durante décadas lo han perdido. Emblemáticas figuras del Partido Comunista como Bo Xilai o Su Yonggang han caído en desgracia. En los últimos años, la creación de mecanismos para denunciar de forma anónima a funcionarios corruptos, extranjeros sospechosos de ser espías o activistas contrarios al régimen recuerdan a la época en la que vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares aprovechaban cualquier desencuentro para denunciar a una persona cercana, instaurando un estado del miedo bajo el mandato de Mao. Desde 2013, más de 1 millón de cargos públicos han sido condenados. La búsqueda y purga de elementos discordantes no se ha detenido en la clase política, también afecta a la sociedad civil. La lenta apertura de libertades que los chinos habían experimentado en las últimas décadas
da marcha atrás. Para el año 2020, el gobierno chino quiere implementar un sistema de crédito social al más puro estilo de la distopía televisiva Black Mirror. Quiere el control de sus ciudadanos, para así el Estado poder actuar de gran hermano y decidir quién asciende en el partido y quién no, a quién se le da un préstamo para la compra de una vivienda y a quién se le niega, etcétera, etcétera, etcétera. En China ya existe el carnet del consumidor. Este es un carnet que recoge información sobre las compras que haces y los usos que le das, y con ello va construyendo un perfil de tu persona. Alguien que dedica 10 horas al día a los videojuegos, por ejemplo, sería considerado un vago. Y alguien que compra pañales de forma frecuente seguramente será un padre, alguien que es más probable que tenga un sentido de la responsabilidad. Con ello te van dando puntos. Una buena puntuación te puede facilitar obtener un visado, no pagar el depósito por la habitación de un hotel, etc. Gente con buena puntuación la muestra con orgullo en sus redes sociales, la usa en las websites de citas para poder mostrar que es una persona de confianza. Los ciudadanos se van habituando a ello. Ya existen al menos 8 iniciativas similares en torno a este carnet que fueron aprobadas por el Banco Central de China en 2015. Pero es que antes el gobierno ya había expresado la necesidad de que cada ciudadano chino tuviese un carnet de identidad virtual asociado a su persona, al que iría adjunto un sistema de puntos que revelaría quién era, si esa persona era, según el Estado, buen ciudadano o no. La idea recibió un respaldo definitivo en junio de 2014, cuando el gobierno chino difundió un comunicado en el que incidía en su gran importancia a la hora de establecer una sociedad socialista armoniosa y promover la honestidad, la confianza y la integridad de la ciudadanía. La organización humanitaria Human Rights Watch definió esta idea como aterradora. Ese carnet del consumidor que existe hoy es el embrión del carnet de buen ciudadano de dentro de 2 años. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. China es un país donde la tecnología de reconocimiento facial está tan implementada que en ciudades como Shanghái o Hangzhou existen paneles que exhiben los rostros de los peatones que han cruzado la calle en rojo o ciclistas y motoristas que marchan en dirección contraria y cuyas caras han sido capturadas por cámaras de vigilancia. Hasta que los infractores no acuden a la comisaría y pagan su multa, sus rostros permanecen expuestos para escarnio público como ejemplo de mal ciudadano. En China se puede entrar en un Kentucky Fried Chicken y adquirir el menú exhibiendo el rostro frente a una máquina que reconoce las facciones y que incluso sugiere el tipo de comida al cliente en base a su edad. Hay bancos que permiten a sus clientes retirar dinero de cajeros sin necesidad de tarjetas, solo confirmando los rasgos de su fisonomía. Hasta los retretes del Templo del Cielo de Pekín te dispensan el papel higiénico tras un escaneado del rostro, para evitar que lo roben. En la estación de tren de Hangzhou existe una cámara capaz de identificar a 120 personas por segundo. China dispone ya de 176 millones de cámaras de vigilancia y pretende instalar otros 450 millones para el 2020. Recordar que Estados Unidos solo tiene 50 millones de cámaras de seguridad. No todas estas cámaras están gestionadas por el Estado, pero la información que recopilan sí va a dar a sus manos. Las firmas privadas de seguridad más avanzadas obtienen subvenciones estatales y contratos con el sector público, y las fuerzas de seguridad tienen acceso a los adelantos tecnológicos obtenidos por los investigadores de estas compañías. El sector privado y el público trabajan juntos para construir este inmenso policía en la nube, como lo ha llamado Human Rights Watch. Con este nivel de tecnología, uno podría pensar que en China el Internet es algo grande. Al contrario, la acumulación de datos en manos del gobierno es algo grande, pero el acceso a Internet cada día está más restringido. Y aquí es donde Rawls, impulsor de este vídeo, muestra más su preocupación. A él, como a cualquier extranjero residente en China, le preocupan las nuevas restricciones que las redes privadas virtuales puedan sufrir a partir de ahora. El Internet chino se asemeja cada vez más a una gran intranet. En los últimos 2 o 3 años, cientos de páginas web han sido cerradas
por no contar con licencia y la mayoría de redes sociales y servicios requieren un nombre y una identificación reales para registrarse, por lo que se sabe perfectamente quién se encuentra detrás de cada comentario o artículo que se publica. Además, las restricciones para acceder a páginas web extranjeras también han aumentado. Hoy por hoy, al Internet real, los chinos acceden a través de VPNs, redes privadas virtuales, que se utilizan para conectarse al Internet como si se estuviera en otro país y así salvar la censura. Sin estas redes, Rawls no va a poder ver este vídeo o entrar a su propio canal de YouTube, al que encontráis en un enlace en la descripción del vídeo, o no podrá entrar en sus redes sociales, y como él, cualquier chino. Las redes privadas virtuales ya son ilegales en China. Por un motivo u otro aún no se ha producido el bloqueo anunciado, pero este puede ocurrir en cualquier momento y a partir de entonces solo empresas autorizadas tendrán acceso al Internet global. El gobierno chino cada vez está prestando más atención a la información que sale de China y a la imagen presentada fuera del país. Censurar dentro del país e intentar influenciar fuera. Esa es la estrategia que está implementando. La influencia, por ejemplo, que China está teniendo en Hollywood en los últimos años es tal que ya se ha convertido en el mayor inversor externo de la historia de Hollywood, si acaso con la excepción de Wall Street, la bolsa de Nueva York. Estas películas que os muestro han sido financiadas en parte por empresas chinas. El grupo chino Wanda es propietario de la segunda cadena de cines más grande de Estados Unidos. Y no te doy más ejemplos porque dije que en este corto documental me iba a enfocar en el aspecto de los controles nacionales. Lo único que digo con todo esto es que cada vez va a ser más difícil ver un chino malo en una película de Hollywood y que a partir de ahora presta más atención a lo que oyes sobre China en estas películas. Quedándonos en China, a nivel propagandístico, lo que pasa es que Xi Jinping, desde que llegó al poder, ha estado empujando y vendiendo la idea de que solo un líder poderoso de la estatura de Mao puede crear una China fuerte y llevarla hacia adelante, y que ese líder es él. Y tal como Mao, Xi está promocionando el culto a su personalidad. Ningún otro presidente chino, a excepción del propio Mao, ha sido nombrado tantas veces en la prensa como Xi Jinping. El presidente es mencionado en los periódicos más que el doble de veces que sus predecesores. En solo 5 años, Xi Jinping ha acumulado un poder y un estatus impensable para un líder chino de las últimas décadas. Ahora tiene otros 5 años más por delante para cimentarlo. ¿Qué ocurrirá al final de su segundo mandato? Ya veremos. Tiempo al tiempo. Hasta la próxima. La paz, que la vamos a necesitar.